justicia actúe con celerididad y que sea ecuánime, ¿no?, en la decisión que tome respecto de la grave denuncia que hace Julieta Prandi, una mujer muy, muy reconocida y muy querida en el medio realmente. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de lo que decía el presidente Javier Milei anoche en el contexto de la Fundación Faro. En esta elección, digamos, provincial, es mucho más que un distrito lo que se juega, pero hay que tener en cuenta que están, digamos, llevando a cabo, digamos, la farsa y el fraude moral que es las candidaturas testimoniales. No solo eso, están saliendo los intendentes a jugar en la cancha poniendo todo el aparato y además están dispuestos a hacer fraude. Y además votan con un sistema electoral distinto, o sea, que habilita el fraude. Por lo tanto, ¿por qué es importante esta elección? Porque va a significar el techo del kirchnerismo. Bueno, vos estabas ahí, ¿no? Porque, bueno, el presidente habló en un tono muy mesurado, digamos, Estaba ¿no? muy tranquilo el presidente ayer. Hay que decir que sí. el marco fue de la Fundación Faro, donde se presentaron los 3 voceros de la Fundación Faro, que van a pregonar por las ideas de la libertad. Por un lado, Diego Recalde, y 2 economistas, Miguel Boyano y Ramiro Castiñeira, para, de alguna manera, hacer conocer las ideas de la libertad. Pero algo interesante, Débora, y que tiene que ver con esto, quienes estaban muy cerca del presidente comentaban que el presidente se va a involucrar muy fuerte en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho, mañana hay un... las 8 secciones electorales. Mañana empieza, me parece, ¿no? Mañana probablemente empiece. Y estaba muy cerca ahí Diego Valenzuela, por la primera sección electoral, donde el gobierno tiene grandes expectativas de que Valenzuela pueda ganar la elección en la primera sección electoral. Sí, sí, creo que mañana tiene previsto un acto en la primera y es como por una especie de desembarco, ¿no? El desembarco sería en la primera sección electoral. Habló de la economía también, pero habló de otras cosas interesantes como el tema de dejar de insultar. Sí, bueno, vamos a escuchar ese fragmento si querés. Me acaba de meter un pelo en el ojo y no saben lo que me molesta. Pero aún así no tanto como para seguir aumentando el contador de insultos. Así, digamos, o sea, claro, digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas. Porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Había un señor que fue presidente que, digamos, era un insultador serial. Le decían el loco y fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, dice Milei que va a dejar de insultar para que empiecen a discutir con él las ideas, no estaría nada mal. Vamos a tomar contacto con Nicolás Cassese, que está en la redacción de La Nación, que había escrito una nota muy interesante que elípticamente me parece que el presidente se refirió a ella, junto con Paz Rodríguez Nil, vinculada con esto, una especie de contador, ¿no?, de los insultos presidenciales. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame un poquito. Bueno, eso, lo que vos decías, fue una especie sí, de contador de insultos, lo hicimos con Paz. Ya venimos siguiendo hace rato el lenguaje del presidente, publicamos, me acuerdo al año, el 10 de diciembre de 2024, habíamos contabilizado 4.119 insultos y agresiones en su primer año de gobierno, y lo que hicimos es, habíamos detectado en los últimos 100 días una especie de incremento en el discurso belicoso y aparte una vuelta de tuerca sobre insultos de índole sexual, o sea, donde antes decía mandril, ahora se volvió mucho más explícito en sus insultos. Entonces lo que hicimos fue, con la ayuda del equipo, un muy buen equipo de data que hay acá en La Nación, inteligencia artificial, un análisis de los últimos 100 días del discurso, y ahí detectamos 611 insultos, 57 de ellos, si mal no recuerdo, eran de esto, como expresiones soeces y muy relacionadas con cuestiones sexuales. Muchas de ellas, por ejemplo, en el discurso, ¿se acuerdan? El discurso después de su presentación en La Rural, donde digamos, fue ovacionado por su anuncio de baja de retenciones. Era un paseo, sábado a la mañana, repleto de chicos ahí en
en La Rural, inicio de las vacaciones de invierno, y en un estudio vidriado se lanzó en una diatriba completamente fuera de contexto, haciendo estas alusiones sexuales. Y bueno, y la nota que publicamos el sábado con Paz tiene que ver con esto, una especie de contador y análisis de esta curiosidad de un hombre de 56 años que encima ejerce la presidencia de la Nación, que tiene este lenguaje tan particular. Ahora, Nicolás, ¿vos diferenciarías dos cuestiones vinculadas con los famosos insultos? Porque una cosa es, el presidente anoche decía, voy a dejar de insultar para empezar a discutir ideas. Una cosa son los insultos, digamos, no referenciados en personas, que me parece que ahí es interesante lo que él dice, bueno, discutamos ideas, pero otra cosa es cuando él, personificando a aquellos que cuestionan alguna acción de gobierno o dan un dato que no le gusta, personifica y descalifica a la persona, ¿no? Que ahí ya es un poco más agraviante el improperio. Sí, me parece que aparte, digamos, no tengo referencias, él hablaba de Sarmiento, la verdad que digo, no hay grabaciones y los textos de la época, pero sí, es verdad que el insulto en la política argentina o las malas palabras, por así decirlo, tienen, digamos, no necesariamente son parte, no sé, podemos pensar en Luis Juez o en aquel que citamos en la nota, aquel famoso discurso en el Congreso de la Lengua de Fontana Rosa, haciendo una reivindicación de las malas palabras. Pero eso me parece que tiene que ver con una cuestión más folclórica, del lenguaje popular de los argentinos. Digo, el punto que nosotros queríamos marcar es que cuando Milei tiene que ver con lo que decías vos, tiene que ver con más descalificaciones, no suelen ser graciosas, o sea, hay que ser muy fanático para reírse, y tiene que ver con eso, con una cosa más peyorativa o de destrato, de sometimiento de sus rivales o quienes él considera sus rivales políticos. Claro, porque, a ver, es interesante. Primero que los tiempos históricos son imposibles de comparar. Yo escuchaba también a algunos de los referentes libertarios justificar esto del lenguaje, no solamente con el tema de Sarmiento, sino con otros líderes en otros tiempos históricos muy lejanos, donde no había redes sociales, donde no había, como decís vos, grabaciones para refrendar cada una de esas comparaciones. Otro tiempo. De todos modos, me parece que cuando vos haces referencia a lo que él decía en el estudio de Radio Mitre, cuando sale de dar el discurso en La Rural aquel sábado, él hace una comparación que ahí sí me parece que es pertinente. Dice, yo te puedo decir con muy buenas formas que te voy a aumentar los impuestos, que te voy a dejar en la calle, que te vas a quedar sin trabajo, y sí, puedo utilizar improperios, malas palabras, o llámalo como quieras, para decir que voy a bajarle los impuestos a los argentinos porque hasta acá vinieron empobrecedores, etcétera. Eso es una cosa. Ahora, me parece que el presidente se refiere a eso porque no quiere hablar de esto otro, que es cuando viene alguien a dar un dato, una información, sea un economista profesional, sea un periodista, sea un referente de alguna otra fuerza política, que a él no le gusta, ahí le cae con, bueno, toda una sarta de descalificaciones que muchas veces, bueno, son agravios muy difíciles de refutar, ¿no? Y que a otras personas las pueden dañar. Exactamente, y si él, como bien decías en el discurso de anoche, él hablaba de, le parecería que lo que estaba apuntando es elevar a la discusión. Bueno, me parece que es un lindo desafío y lo que hay que entender es que su manera de expresarse, digamos, no contribuía a tener una conversación educada y constructiva alrededor de cualquier asunto. Más bien lo contrario. De hecho, a partir de esta especie de autocensura que se impuso de empezar a hablar, nosotros ahí decidimos, bueno, vamos a hacer una especie de chequeo. En un mes, por ejemplo, vamos a medir de la misma manera que medimos un mes para atrás, mediremos a ver qué tanto cumplió Milei con su palabra, a ver si realmente hubo un cambio en su léxico, tanto en entrevistas como en discursos, o si fue una promesa que apenas se sintió en la necesidad de volver a insultar, volvió a caer en eso, que lo tiene muy arraigado. Pensemos que desde su lanzamiento como figura pública era eso, era ir a los estudios de televisión y decir improperios. Sí, así y se hizo muy famoso. Así se hizo, fue muy famoso. Pero te quería preguntar, Nicolás, en el contexto electoral, porque Milei tiene como esta dualidad, ¿no?, que aprendimos a conocer en el transcurso de más de año y medio de gestión. Cuando él se pone la banda presidencial y va a un acto institucional, ya sea a inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso o a dar algún discurso, tiene un tipo de lenguaje y de comportamiento. Cuando él está en campaña, es aquel Milei que se supone el núcleo duro quiere, que es el del agravio, el grandilocuente.
En campaña, ¿vos te parece que es posible tener un Milei distinto al que lo trajo hasta acá, al que le dio rédito y que lo colocó en la presidencia? Habrá que ver, como bien decís, es muy dual. El discurso de anoche, como ustedes bien señalaban, fue un tono muy, muy tranquilo, casi, digamos, demasiado tranquilo. Estaba como, viste, un par de, como si fuesen 0,75. Sí. Sí, estaba como, a veces como que va, tiene esos picos de intensidad y después cae a como una cosa muy parsimoniosa. Habrá que ver algunos actos. Recuerdo ese discurso en Parque Lezama el año pasado, donde fue una especie de cloaca verbal muy, muy agresivo. No sé si esto tiene que ver con una preocupación que alguien le acercó o él realmente, o lo tendrá medido, que no le rinde en términos electorales ponerse en ese lugar. Si es capaz de hacerlo. Hasta acá le rindió. Hasta acá le rindió, digo. Porque era parte de su activo. Por lo menos en su núcleo duro. Sí, pero él elige los lugares donde hacerlo, ¿eh? O sea, sí. cuando él decís en la inauguración del Congreso, cuando da discursos o presentaciones fuera del país, suele ser mucho más moderado. Lo curioso es que, por lo general, no es que él se eleva ante alguien que lo cuestiona. Es verdad que tampoco, digo, tiene muchas entrevistas donde lo cuestionen. Lo hace, pero lo hace en la misa del Gordodán o con algún periodista con que en él se siente muy afín. O sea, en espacios donde él se siente a gusto y nadie lo está contradiciendo, ni mucho menos, porque digo, yo no conozco a nadie, ningún político, ni ninguna persona que hable en ese tono, como que él escala solo, o sea, como que él de repente empieza a montarse en su propio discurso y llega a lugares realmente insólitos en relación al lenguaje. Sí, bueno, también habrá que preguntarse si en el electorado joven, que es un porcentaje muy grande del padrón, esto impacta positivamente, ¿no? Porque también hay una lectura que ahí se nos escapa por ahí. Justo en la nota citamos una encuesta de Mora Josami donde decía sus principales detractores eran las mujeres mayores, no sé, me acuerdo si 60 años, claro. Ahí era donde no le gustaba. Pero es una porción minoritaria del electorado. Y donde mejor caía era en los varones jóvenes, menores de 25, ahí era donde generaba mayor adhesión, específicamente las cuestiones de las formas y el discurso. Por ahí, como bien decís, hay un público que le resulta, de hecho muchas veces en los comentarios, la nota que nosotros publicamos con estos asuntos o cuando cualquiera que pone algo en Twitter en relación a esto, hay un público que tiene que ver eso, con un lenguaje muy de redes sociales, específicamente de Twitter o de X ahora, que le gusta, que le celebra este tipo de lenguajes y de improperios. Sí, y también hay un tema interesante para cerrar, que es el lugar que él ocupa institucionalmente, ¿no? Porque él dice, bueno, cuando yo estoy en las redes o si a mí me dicen algo que no me gusta, ¿por qué no puedo contestar como un ciudadano más? Sí, claro, pero es el presidente, ¿no? Igual como un ciudadano más, digo, yo realmente no conozco a nadie que hable así. O sea, no digo ninguna persona de 56 años habla con el lenguaje, por lo menos que yo conozco. Digo, no sé qué ciudadanos hablan en ese tono. Y la verdad que él es verdad que su palabra pesa y mucho. A mí me ha pasado de ir manejando con la radio prendida y tener que bajar el volumen porque, digo, mis hijos no tengo ganas que escuchen semejantes palabras. También opera en algún caso como disciplinador, ¿no? Porque aquella persona aludida, si es un comunicador, si es un periodista, si es un político, un dirigente de otro partido, y si no tenés ganas de que te pase eso, es disciplinador porque, bueno, pensás dos veces antes de volver a decir algo que hecho, irrite. Nos ha pasado, digo, gente que consultamos para esta nota y digo, y prefiero no pelearme con Milei. Claro. O sea, como que en ese sentido es efectivo este tipo de lenguaje. Gracias, Nicolás Cassese. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto, un placer hablar con vos. Tu viaje en invierno, el mar en su versión más